Sedimentación. Consiste en la separación por la acción de la gravedad de las partículas suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales. En la mayoría de los casos, el objetivo principal es la obtención de un efluente clarificado. En función de la concentración y de la tendencia a la interacción de las partículas, se pueden producir 4 tipos de sedimentación: discreta, floculenta, zonal y por compresión. La sedimentación discreta es aquella por la cual las partículas que se depositan mantienen su individualidad, es decir, no se somete a un proceso de coalescencia con otras partículas. En este caso, las propiedades físicas de las partículas, tales como el tamaño, la forma y el peso específico, no cambian durante el proceso. El fundamento para la sedimentación de la partícula discreta es la ley de Newton, que se basa en la suposición de que las partículas son esféricas con diámetros homogéneos. Cuando una partícula se sedimenta, va acelerándose hasta que las fuerzas que provocan la sedimentación, en particular el peso efectivo de la partícula, se equilibran con las resistencias o fuerzas de fricción ofrecidas por el líquido. Cuando se llega a este equilibrio, la partícula alcanza una velocidad de sedimentación constante, denominada velocidad final de sedimentación de la partícula. Por otro lado, la ley de Stokes para partículas esféricas pequeñas en condiciones de flujo laminar es aplicable en este caso. En un estanque de sedimentación ideal, como el que se representa el estanque rectangular de flujo continuo esquematizado, las partículas discretas se sedimentan en una velocidad constante. En este tanque ideal, la distribución de sólidos en cada sección transversal es uniforme. El flujo no perturbado por remolinos es horizontal y uniforme, y cuando una partícula alcanza la zona de lodos, se disocia y permanece separada. Estas condiciones en las cuales no se produce entremezclado dan por resultado un flujo de tapón. Un ejemplo típico de sedimentación discreta es la deposición de partículas de arena en los desarenadores para el tratamiento de aguas. El desarenador es un tanque sedimentador cuyas dimensiones dependen del caudal de diseño de la toma, de la distribución granulométrica de los sedimentos en suspensión que transporta la corriente natural y de la eficiencia de remoción, la cual oscila entre el 60 y el 80% del sedimento que entra al tanque. En el fondo tiene un espacio disponible para recibir los sedimentos en suspensión que retiene. Estos sedimentos son removidos periódicamente mediante lavado hidráulico o procedimientos manuales. Además de su función de sedimentador, el desarenador cuenta con un vertedero de rebose que permite devolver la corriente natural los excesos de agua que entran por la toma. Sedimentación floculenta. Suspensión bastante diluida de partículas que se agregan o floculan durante el proceso de sedimentación. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, forma, tamaño y densidad, cambian durante la caída. Ventajas. El flóculo en su sedimentación atrapará nuevas partículas coloidales o incluso otros flóculos más pequeños, aumentando su volumen y por tanto su velocidad de caída. Desventajas. Si la concentración de estos es alta, los flóculos comenzarán a establecer contactos entre sí, dificultándose mutuamente la caída. Las aplicaciones en la industria incluyen que elimina los flóculos químicos de los tanques de sedimentación, en plantas de tratamiento de agua, ya sea domésticas e industriales, y en la minería para la separación de los minerales de interés. Equipos. Entre los decantadores se pueden clasificar en estáticos, rectangulares de flujo horizontal o vertical, y dinámicos como los circulares y laminares. Decantador de flujo vertical estático de cilindro cónico. Este decantador de flujo vertical se utiliza para instalaciones de pequeño caudal hasta unos 20 metros cúbicos por hora. También se utiliza en el tratamiento de aguas residuales para poblaciones menores de 2.000 habitantes. Allí la velocidad suele ser de 1 a 2 metros por hora. Se utiliza para mediana empresa.
decantador de flujo horizontal longitudinal con sistema de cadenas. De forma rectangular, su costo puede ser más elevado, pero tiene ventajas como la implementación más compacta de los diferentes equipos de tratamiento. En cuanto a maquinaria, se emplean sistemas sumergidos de cadenas continuas o mejor aún un puente grúa que abarque todo el ancho del depósito desplazándose de un extremo al otro. Las fosas de fango van situadas justo bajo la entrada de agua bruta y la recogida de espumas antes de la salida de agua decantada. Se utiliza para gran empresa. Clarificadores circulares. El agua a tratar se introduce por el centro o por la periferia del tanque. A diferencia de los tanques rectangulares cuyo flujo es horizontal, en los tanques circulares es de tipo radial. Cuentan con un brazo desnatador que está unido a la rastra de lodos. El sistema de alimentación central es el más usado. No obstante, ambas configuraciones producen buenos resultados. Este tipo de clarificadores se usa para gran empresa. Clarificadores laminares. La sedimentación puede mejorarse introduciendo en el decantador una serie de láminas inclinadas. Las láminas inclinadas parten al decantador en una serie de módulos, cada uno de los cuales pasa a ser considerado como un decantador de menor altura, aumentándose entonces la carga superficial. Este proceso se considera en decantadores acelerados y superacelerados, pero se utiliza también en los estáticos. Este se usa para mediana y gran empresa. Sedimentación por zonas o intervenir. Este proceso consta de las siguientes etapas. En un principio, el sólido que se encuentra con una concentración inicial comienza a sedimentar, estableciéndose una interfase 1 entre la superficie de la capa de sólidos que sedimentan y el líquido clarificado que queda en la parte superior. Zona A. La zona por debajo del líquido clarificado se denomina zona interfacial. Zona B. La concentración de sólidos en esta zona es uniforme, sedimentando toda ella como una misma capa de materia a velocidad constante. Simultáneamente se produce una acumulación y una compactación de sólidos en suspensión en el fondo de la probeta, dando lugar a la denominada zona de compactación, zona D. En esta zona la concentración de sólidos en suspensión es también uniforme. Entre la zona interfacial y la zona de compactación se encuentra la zona de transición, denominada zona D. Para este tipo de sedimentos, los equipos son espesadores, cuando se separan de un líquido una suspensión bastante concentrada que contenga, por ejemplo, del 1 al 25% de sólido. Entre estos se encuentran tres tipos. Generalmente son estanques de gran diámetro y de poca profundidad relativa, donde se separa un líquido claro por rebose de su parte superior y una pulpa con alta concentración de sólidos por descarga en el fondo del estanque. Estos equipos se pueden utilizar en forma batch o en continuo, siendo esta última la forma de uso más común. En el interior del estanque existen uno o más brazos radiales o rastras que giran a baja velocidad y su consumo de energía es muy bajo. De cada brazo están suspendidas una serie de tapas diseñadas para arrastrar los sólidos sedimentados hacia la salida central. Las rastras también ayudan a la compactación de las partículas sedimentadas y producen una descarga espesa que la que alcanza por simple sedimentación. El primer tipo son los espesadores convencionales. Requieren de grandes áreas de terreno dado que su productividad depende sobre todo del área del espesador. El pozo de alimentación tiene una profundidad del orden de 1 metro. La pulpa de alimentación al entrar al espesador se mezcla con un poco de agua recuperada, diluyéndola y ya diluida sedimenta a velocidad constante formando diferentes zonas: agua clara, pulpa de consistencia de la alimentación y sedimento. Entre sus ventajas está el consumo de floculante reducido, excelente claridad del overflow y maneja fácilmente las fluctuaciones del proceso, la reducción de gastos de operación.
Un segundo tipo de espesador es el de alta capacidad, que tiene mayor capacidad que los espesadores convencionales y su pozo de alimentación es más profundo, lo que permite alimentar la pulpa bajo el nivel del sedimento, evitando así el contacto directo entre el líquido que asciende y los sólidos que sedimentan. Lo dispersa rápidamente, logrando un mezclado gradual en su descenso. Tiene la desventaja que son intrínsecamente inestables y por lo tanto difíciles de operar y controlar. Sus ventajas están: descargas inferiores de alta densidad, transportable con bombas convencionales, mecanismos de torque de alta eficiencia, sistemas de rastro de bajo perfil. Los costos de los espesadores se encuentran entre $15.000 y $25.000 de acuerdo a su fabricación. Sedimentación por compresión. Se refiere a la sedimentación donde la concentración de partículas es tan alta que promueve la formación de una estructura, y la sedimentación ocurre solo por compresión de esa estructura. La compresión ocurre por el peso de las partículas que se van incorporando a la estructura, provenientes del líquido sobrenadante. Las características de la sedimentación tipo 4 por compresión son: muy alta concentración de sólidos sedimentables, el volumen requerido puede ser encontrado por medio de ensayos de sedimentación. La velocidad de espesamiento en la capa de compresión es proporcional a la diferencia entre la altura de lodos en un tiempo t y la altura obtenida en un periodo prolongado. Este tipo de sedimentación es la que ocurre cuando las partículas están sedimentadas y tienen una estructura de partículas ya formada. Esto sucede cuando la concentración es muy grande y más sedimentación solo puede ocurrir por compresión. Es lo que ocurre en los espesadores y en el fondo de los sedimentadores secundarios. Esta se conoce como sedimentación tipo 4 y su parámetro es el diseño del caudal. La sedimentación puede hacerse en tanques de flujo horizontal, de flujo ascendente, con placas paralelas o en sedimentadores circulares de flujo horizontal variable. Estos últimos son preferidos en el tratamiento de aguas residuales porque permiten la remoción continua de sólidos removidos mediante sistemas mecánicos giratorios de remoción de sólidos. Entre sus aplicaciones encontramos: generalmente se producen en las capas inferiores de una masa de fango de gran espesor, tal como ocurren en el fondo de los decantadores secundarios profundos y en las instalaciones de espesamiento de fangos. La sedimentación de compresión ocurre cuando las partículas ya están sedimentadas y tienen una estructura de partículas ya formadas. Por lo tanto, puede suceder la sedimentación por compresión. Ocurre en los espesadores y en el fondo de los sedimentadores secundarios. Los tanques usados como sedimentadores secundarios pueden ser rectangulares y más comúnmente circulares. Estos últimos tienen diámetros entre 3 y 60 metros. La profundidad general no excede un quinto del diámetro. Existen diseños con alimentación por el centro o por la orilla, siendo más comunes los primeros. En el decantador se realiza la sedimentación de los sólidos en suspensión, procedentes del tratamiento biológico de las aguas residuales urbanas e industriales. Las aguas residuales procedentes del reactor biológico pasan al decantador y tras reducir su velocidad en la campana tranquilizadora tienen lugar los procesos de producción de fangos por eliminación de agua, decantación y reducción de sólidos producidos por una sedimentación física de los sólidos en suspensión. Entre los equipos encontramos decantadores PRFV abiertos para la superficie, que van de un volumen de 5.000 a 20.000 metros cúbicos, con un peso aproximado de 575 a 950 kilogramos y precios oscilantes entre los 7.000 y los 9.000 euros. Los decantadores PRFV cerrados subsuelo. Hay 4 modelos, que van desde una capacidad de 2.000 a 2.500 litros, con un peso aproximado de 500 a 950 kilogramos y precios que oscilan entre los 4.000 y los 6.500 euros. Decantadores PRFV con rascador. Hay 4 modelos que tienen una capacidad de 5.000 a 20.000 litros, con un peso aproximado de 625 a 1.000 kilogramos y que sus precios oscilan entre los 15.000 y los 19.000 euros.